Muy buen día, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Muy buen día con todos ustedes. ¿Listos para comenzar con nuestra clase de hoy, muchachos? ¿Me escuchan muy bien todos ustedes, jóvenes? ¿Se escuchan muy bien? Muy bien, chicos. Vamos a comenzar entonces. Las disculpas del caso a cada uno de ustedes. Así que vamos a comenzar. Hoy nos toca hablar, muchachos, sobre el virreinato. ¿Correcto? Nos toca hablar sobre el virreinato. Pero hay que recordar que antes de que exista el virreinato, la corona había establecido como forma de gobierno o como primera forma de gobierno en América las llamadas gobernaciones. ¿Correcto? Las llamadas gobernaciones. La gobernación de Pizarro, Nueva Castilla, y la gobernación de Almagro, Nueva Toledo. Pero la pregunta sería para poder comenzar, muchachos, ¿por qué la corona decide cambiar las gobernaciones por el virreinato? A ver, ¿por qué la corona decide cambiar, muchachos, de gobernaciones a virreinato? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué había pasado entre Pizarro y Almagro, muchachos? Recuerden, entre Pizarro y Almagro, jóvenes, se había producido una guerra civil. La primera guerra civil, jóvenes, que se conoce como la Guerra de las Fronteras o la Guerra por las Gobernaciones. ¿Por qué se llamó por las gobernaciones? Porque se enfrentaron justamente las gobernaciones de Nueva Castilla y de Nueva Toledo. Se estaban enfrentando Pizarro y Almagro por el Cusco. Y ante esta guerra entre estos dos gobernadores, entre estos dos administradores, es que la corona decide eliminar las gobernaciones y crear el virreinato. Para eso, el 20 de noviembre de 1542, estableció, jóvenes, las llamadas leyes nuevas de Indias. Con estas leyes nuevas de Indias, crea el virreinato, crea el virreinato,
Y el objetivo, obviamente, era mejorar la administración colonial. Porque los gobernadores, muchachos, nos habían demostrado, o mejor dicho, le habían demostrado a la corona que ellos no podían seguir gobernando estos territorios porque se habían enfrascado en una guerra civil. Otra de las cosas que se estableció en estas leyes nuevas de Indias está la creación, o mejor dicho, la supresión o eliminación de las encomiendas heredables. Repito, se suprimen las encomiendas heredables. ¿Y quiénes, jóvenes, son los encomenderos? A ver, ¿quiénes eran los encomenderos? Eran un grupo de españoles que habían recibido, jóvenes, habían recibido el encargo, repito, habían recibido el encargo de evangelizar, de proteger al indígena. Repito, habían recibido el encargo de evangelizar, de proteger al indígena, muchachos. Pero como recompensa, les habían entregado tierras, les habían entregado tierras. Y obviamente la corona tenía el temor en que estos encomenderos comienzan a acumular más poder y se conviertan en señores feudales. Por eso decide eliminar las encomiendas. Y eso generó, muchachos, una tercera guerra civil, la guerra de los grandes encomenderos. Aquí los grandes encomenderos, liderados por Gonzalo Pizarro, se enfrentaron a la corona española. Se considera, jóvenes, se considera el primer intento separatista entre los españoles que vivían en América contra la corona española, ¿no? Contra la corona española. Muy bien. Otro de los objetivos u otro de las leyes que se establecieron fue la de proteger al indígena. Al indígena, jóvenes, le van a dar la categoría, le van a dar la categoría de vasallo del rey. ¿Y qué simbolizaba ser vasallo? Tener derechos, pero también tener deberes. Y algo fundamental para la corona, repito, algo fundamental para la corona, era importante que estos indígenas no solamente puedan trabajar para ellos, sino también tributen, muchachos, sino también puedan, repito,
puedan tributar. Muy bien. Seguimos. Entonces, ya sabes, se creó el virreinato para mejorar la administración colonial. La urgencia para España de mayores ingresos en oro y plata. A ver, jóvenes, ¿cómo se llamó? ¿Cómo se llamó la acumulación de riquezas en oro y plata, muchachos? Muy bien, excelente respuesta. Mercantilismo. Mercantilismo. Muy bien. Tercer objetivo, ya sabemos, el deber de proteger y evangelizar a los indios. Uno de los máximos defensores, uno de los máximos defensores fue Fray Bartolomé de las Casas. Fray Bartolomé de las Casas consideraba que era necesario, jóvenes, que era necesario proteger al indígena, porque era la mayor cantidad de la población, era la mano de obra, y los defendía de aquellos españoles como Juan Ginés de Sepúlveda, Juan Ginés de Sepúlveda, quien justificaba el maltrato hacia el indígena, quien consideraba que el indígena era un primitivo, un salvaje, para de esa manera también justificar el maltrato, la invasión y explotación hacia el indígena. Al final, el rey de España, Carlos I o Carlos V de Alemania, le hizo caso más a Fray Bartolomé y por eso los consideró vasallos. Muy muy bien, chicos. Seguimos entonces. Hace un momento hablamos de la rebelión de los grandes encomenderos. Pero ¿quién fue el primer virrey del Perú y que vino a imponer las leyes nuevas de Indias?
Muy bien, Blasco Núñez de Vela. Así es. Él trajo las leyes nuevas de Indias. Él quería imponer a como dé lugar las leyes nuevas y quitarle las encomiendas, valga la redundancia, los encomenderos. Y miren, hubo una institución que quiso evitar una guerra civil con los encomenderos y terminó destituyendo a Blasco Núñez de Vela. Pero el terco se bajó de la embarcación que había sido destituido y se terminó enfrentando a los encomenderos y terminó siendo ejecutado en la batalla, de Añaquito o Iñaquito. Muy bien, seguimos. Y vamos a las instituciones. Vamos a las instituciones que existen en España, las instituciones que existen en la metrópoli. Y vamos al rey, tenemos al rey, tenemos al monarca. Tenemos ahí que hay dos dinastías que gobernaron España. Durante el siglo XVI, durante el siglo XVI y siglo XVII, tenemos a la dinastía Habsburgo. Repito, siglo XVI, siglo XVII, tenemos a la dinastía Habsburgo. Y durante el siglo XVIII, durante el siglo XVIII y siglo XIX, tenemos a la dinastía de los Borbón. Repito, tenemos a la dinastía de los Borbón. El rey tenía un poder absolutista. Repito, tenía un poder absoluto. Todo el poder se concentraba en él. Tenemos que sus leyes eran llamadas reales cédulas. Las llamadas reales cédulas. Tenían la facultad del regio patronato. La facultad del regio patronato, donde el rey podía nombrar a personas en cargo religioso. Repito, encargo religioso o encargo eclesiástico, ¿no? Ese era el regio patronato. El rey tenía la facultad de poder nombrar a personas para esos cargos. Y también jóvenes tenían la facultad de recibir el quinto real. Repito, el quinto real. ¿Y qué era el quinto real? La quinta parte, o también podríamos llamar acá el 20%. La quinta parte o el 20% de los tesoros, de las riquezas
de los minerales. Ese 20%, muchachos, ese 20% iba destinado, jóvenes, iba destinado exclusivamente a la corona española. Seguimos. Pero siempre hago esta pregunta, muchachos. Siempre hago la siguiente pregunta. Para el rey de España, para el rey de España, ¿qué territorios, qué territorios eran más importantes? ¿Los que estaban en España o los que estaban en América? ¿Cuál sería su respuesta? Muy bien, veo que me dicen en América, pero lamentablemente no es la respuesta. Es España, muchachos. ¿Por qué España? ¿Por qué España, jóvenes? Porque España era su reino. ¿Algún rey vino a vivir a América? Si fuera su territorio más importante, ¿algún rey vino a vivir a América? Ninguno, ¿cierto? Si bien es cierto, en América estaban las riquezas, estaban los metales, pero su reino, donde estaba su corona, era en España. Por eso España es el territorio más importante. Y para poder administrar, repito, para poder administrar los territorios americanos, la corona creó el Real y Supremo Consejo de Indias. Repito, el Real y Supremo Consejo de Indias. Y este Consejo de Indias administraba todos los asuntos de las colonias, repito, administraba todos los asuntos coloniales, proponía a los funcionarios que iban a venir a América. El Consejo de Indias le decía al rey, él puede ser virrey, él puede ser oidor, él puede ser corregidor, él puede ser cabildero o él puede ser un intendente, dependiendo sea el cargo. Esa era la función del Consejo de Indias. Y para saber si estos funcionarios, para saber si los que venían a gobernar América cumplían su función,
enviaba a los llamados visitadores. Repito, enviaba a los llamados visitadores, quien informaban a la corona, que informaban al Consejo de Indias de todo lo que estaba pasando, en América. También era considerado el máximo tribunal de justicia, obviamente, para los funcionarios. Repito, máximo tribunal de justicia para los funcionarios. Y es que los funcionarios se iniciaban o se les llevaba a cabo un juicio conocido como los juicios de residencia. ¿Por qué de residencia? Porque se iniciaban, repito, se iniciaban en el lugar donde estos funcionarios vivían. Y estamos hablando de que estos funcionarios vivían en América. Los juicios de residencia se iniciaban en América. Aquí en América también había un tribunal de justicia. Pero si tú querías apelar la decisión, el Consejo de Indias era la última instancia. El Consejo de Indias era el último lugar donde se podía revisar un caso. Ahí está, jóvenes, la importancia de este Real y Supremo Consejo de Indias. Así que estas son las instituciones en la metrópoli. Estas son las instituciones en España. En América, ¿quién sería la máxima autoridad? ¿Quién sería el representante del rey de España? A ver, ¿quién sería aquí en América la máxima autoridad? Muy bien, el virrey, el virrey. Ya habíamos mencionado que el primer virrey fue Blasco Núñez de Vela. Pero ¿cuántos virreyes hubo? 40, 40 virreyes. Oficialmente, 40 virreyes. Muy bien. ¿Y quién fue oficialmente el último virrey? José de la Serna. Muy bien. Este virrey, jóvenes, era la máxima autoridad, ¿cierto?, en las colonias.
la máxima autoridad, presidía la Real Audiencia, y la Real Audiencia, jóvenes, la Real Audiencia sería, muchachos, un tribunal, repito, un tribunal de justicia. Un tribunal de justicia. Capitán de los ejércitos. Capitán de los ejércitos. Ejercía en nombre del rey el vicepatronato. ¿Eso qué quiere decir? Que el virrey, aquí en América, también, repito, también podía nombrar a personas en cargos eclesiásticos. Repito, podía nombrar a personas en cargos eclesiásticos o en cargos religiosos. Guardaba sus memorias en el llamado pliego de mortaja. A ver, jóvenes, el pliego de mortaja, el pliego de mortaja es un sobre de cuero, es un sobre de cuero, donde el virrey guardaba todos sus escritos, todas sus memorias. Y ahí también escribía el nombre de su sucesor. Repito, el nombre de su sucesor. Seguimos. Y también era superintendente de la Real Hacienda. Y tú miras, profesor, ¿qué era una Real Hacienda? A ver, ¿qué era la Real Hacienda, muchachos? A ver, ¿quién me puede decir qué era la Real Hacienda? La Real Hacienda, jóvenes, es como un ministerio, jóvenes, de economía. Repito, es como un ministerio de economía, por si acaso. Quiere decir que el virrey, a través de esta institución, administraba, jóvenes, administraba todos los recursos, repito, todos los recursos del virreinato. Pregunto, el virrey, el virrey, con todo ese dinero, con todo ese dinero,
¿Habría corrupción, muchachos? Claro que había corrupción también. Había corrupción. Muy bien, muy bien. Seguimos entonces, seguimos. Después del virrey acá tenemos, jóvenes, al virrey que reorganizó el virreinato, al que incrementó la producción minera en las minas de Potosí. ¿A quién me estoy refiriendo, muchachos? ¿Quién organizó la mano de obra indígena? ¿A quién se le considera el organizador del virreinato, muchachos? Muy bien, al virrey Francisco de Toledo. El quinto virrey, jóvenes, el quinto virrey en el Perú. Es el quinto, pero es el considerado, jóvenes, es el considerado como el que organiza, repito, como el que organiza el virreinato, muchachos. Y como podemos observar ahí, establece las reducciones. Las reducciones no es otra cosa, jóvenes, que los pueblos, no es otra cosa que los pueblos de indígenas. Repito, no es otra cosa que los pueblos de indígenas. Profe, ¿y por qué los organizó? ¿Por qué los organizó en estas reducciones? Porque de esa manera los podía controlar mejor, ¿no? Los podía controlar mejor. Y se le llama reducciones porque se redujo la cantidad de indígenas en un pueblo. Así se evitaba, así se evitaba, muchachos, algunas sublevaciones, rebeliones de alguno de estos indígenas. Mientras menos cantidad era más fácil de controlarlos. Así también los podían enviar hacia las minas de Potosí a cumplir la mita minera. Repito, de esa manera, repito, los podía mandar a las minas. Se podía, jóvenes, se podía recaudar
recaudar, jóvenes, el tributo indígena. Repito, recaudar el tributo indígena, muchachos. Este virrey, por ejemplo, este virrey derrotó a Túpac, Amaru I, el último inca de Vilcabamba. Con eso, jóvenes, con eso, muchachos, se rompió la intención de los indígenas de restablecer el Tahuantinsuyo. Y eso le permitió también a la corona o al virrey ir poco a poco consolidando su gobierno. Reglamentó el trabajo de los yanaconas, ¿quiénes eran los yanaconas, jóvenes? El yanacona era un campesino. Repito, el yanacona van a ser los llamados campesinos. Y acá hay que tener mucho cuidado, muchachos. Sí, también morían muchos indígenas en las minas. A ver, ¿qué es el yanaconaje? La explotación al indígena en la actividad agrícola. Pero, a ver, ¿por qué hay que tener mucho cuidado? Porque recuerda, el yanacona en el Tahuantinsuyo, ¿qué era? Muy bien, el yanacón en el Tahuantinsuyo era un sirviente, ¿sí o no? Miren, el yanacón en el Tahuantinsuyo era un sirviente. Pero el yanacón en la colonia, era un campesino. Mira, hay diferencia. Y tengan por favor, mucho cuidado, muchachos, con eso. Porque te pueden preguntar sobre el yanacona en el Tahuantinsuyo o te pueden preguntar sobre el yanacona en la colonia. Muy bien. Seguimos entonces, muchachos, seguimos. Y él es el que organiza la Real Hacienda, o como también lo llamaríamos, Ministerio de Economía. Entonces, por todos estos cambios, por toda esta organización del virreinato, se considera al virrey Toledo como el que consolida el sistema virreinal. Repito, el sistema virreinal. Muy bien. Seguimos entonces, jóvenes, y pasemos a la Real Audiencia.
A ver, jóvenes, si han estado atentos, yo mencioné que era la Real Audiencia, muchachos. ¿Qué era la Real Audiencia? Muy bien, un tribunal de justicia. Repito, un tribunal de justicia. Esta Real Audiencia estaba conformada, jóvenes, por los oidores. Los oidores. Que son, que son jóvenes como jueces, ¿no? Los jueces, los llamados oidores. Máximo Tribunal de Justicia en América. Y acá hay que tener mucho cuidado, repito, acá hay que tener mucho cuidado. No te vayas a confundir con el Consejo de Indias, ¿ah? Repito, no te vayas a confundir con el Consejo de Indias, porque en el caso del Consejo de Indias es el máximo tribunal y está en España, ¿correcto? Está en España. En cambio, la Real Audiencia está en América. Profe, entre las dos, ¿cuál tiene mayor poder? Definitivamente, jóvenes, la que está en España. Muy bien. Seguimos. Inicia los juicios de residencia. Los juicios de residencia. Seguimos. Reemplaza al virrey. Reemplaza al virrey en caso de ausencia, enfermedad o muerte. Reemplaza al virrey en caso de ausencia, enfermedad o muerte. Y también lo podía asesorar y lo podía destituir. Recordemos que mencioné también, a ver, ¿qué virrey había sido destituido por la Real Audiencia, pero él aún así no hizo caso, muchachos? A ver, ¿se acuerdan qué virrey había sido destituido por la Real Audiencia?
Recuerden, el primer virrey del Perú, Blasco Núñez de Vela, fue destituido por la Real Audiencia. No se olviden, fue destituido por la Real Audiencia. Muy bien. Seguimos. Cuando la Real Audiencia tomaba el control, repito, cuando la Real Audiencia tomaba el control, muchachos, a ese periodo se le llamaba la presidencia. La presidencia, muchachos. ¿Ya? No te olvides, ¿ah? Cuando la Real Audiencia destituye al virrey o lo reemplaza, a ese periodo se le llama la presidencia. Otra institución, los corregimientos, las provincias administrativas. Las provincias administrativas. Estos corregimientos, jóvenes, estos corregimientos tenían el encargo de proteger al indígena, entre comillas, supuestamente proteger. Pero los corregidores terminaron explotando al indígena. Por eso fueron los funcionarios, más odiados. Fueron los funcionarios más odiados. Porque recaudaban el tributo indígena, porque llevaban a los indígenas a la mita minera, porque realizaban los repartos mercantiles. Y el reparto mercantil era obligar al indígena a comprar productos que no necesitaba. Repito, obligaban al indígena a comprar productos que no necesitaba. Lo utilizara o no, los botara, podía hacer lo que quisiera, igual se lo iban a cobrar al indígena. Y justamente la corona considera, muchachos, la corona considera, jóvenes, que estos repartos, así, jóvenes, como la explotación que el corregidor le hacía al indígena, sería la causa, jóvenes, para la rebelión, de José Gabriel Condorcanqui.
repito, sería la causa para la rebelión de José Gabriel Condorcanqui, muchachos. Y esa causa, supuestamente, la corona la utilizó para eliminar a los corregimientos y crear las intendencias. Pero ¿cuál era la verdadera causa, muchachos? ¿Cuál era la verdadera causa, el verdadero motivo de la creación de las intendencias? Se encuentra acá, jóvenes. Se encuentra acá. Miren lo que dice ahí en la diapositiva. La corona buscaba alejar a los criollos del poder. Repito, la corona buscaba alejar a los criollos del poder. Muchos de los corregidores para esa época eran criollos y la corona no quería que estos criollos tuvieran acceso a la política. Y eso a la larga va a ser negativo, porque los criollos van a buscar en su momento tener acceso al poder político. Y esos criollos, vamos a ver, se van a convertir en los futuros precursores. Otra institución, pero esta ya es una institución local. Lo que hoy sería, jóvenes, los municipios en esa época eran los llamados cabildos. Repito, los llamados cabildos. Muy bien. Seguimos entonces, seguimos. Y pasemos a la sociedad, muchachos. Pasemos a la sociedad. Estos dos grupos, la República de Españoles y la República de Indígenas, eran los que legalmente, repito, eran los que legalmente tenían derechos. Y dentro de la República de Españoles, habían diferencias. Los españoles peninsulares tenían más derechos que los criollos. Y como les dije, los criollos van a buscar la igualdad de derechos con los peninsulares. Y muchos de esos criollos se van a convertir, jóvenes, en los precursores. Muy bien. La República de Indígenas. También entre los indígenas, habían diferencias. Repito, había diferencias. Los de la nobleza, los llamados
caciques, los llamados caciques, tenían mayores derechos, tenían beneficios, porque ayudaban a los corregidores a recaudar el tributo indígena, a organizar la mita minera. Y por eso ellos sí recibían educación. Ellos sí recibían educación. Mientras que los indios del pueblo, mientras los indios del pueblo o los indios del común o indios de cédula eran los más explotados. Ellos sí tenían que tributar. Ellos sí tenían que ir a la mita minera y ellos no recibían educación. Por eso la mayoría de la población, jóvenes, la mayoría de la población era una población analfabeta en el virreinato, en la colonia. Repito, porque no recibían educación. Muy bien, muchachos. Otro grupo están aquí los indígenas mingados, que eran indígenas que trabajaban por un salario, los indios de Faltriquera, indígenas que pagaban para ser exonerados de la mita, los indios pongos, que trabajaban dentro de las haciendas, los indios guaraches, que trabajaban a doble turno, los aguatines o miches, que cumplen la función niños, que cumplen la función de criados. Y ya habíamos hablado de los yanaconas, que trabajaban en las haciendas como campesinos. Pero aparte de los indígenas y aparte de los españoles, estaban también los esclavos, que eran los pobladores africanos que venían en esta condición. De los esclavos más famosos tenemos a los cimarrones. Tenemos a los cimarrones, que eran los esclavos prófugos, que eran los esclavos prófugos, que se refugiaban en los palenques. Se refugiaban en los palenques. Y como vivían ocultos, como vivían prófugos, se dedicaban al bandolerismo, muchachos. ¿Ya? Se dedicaban al bandolerismo. Tenemos también ahí las castas, que son las mezclas, y que legalmente, no debieron existir, porque el español no debió de estar ni con indígena ni con una esclava. Entonces, por eso les dije, los únicos que tenían derechos eran españoles e indígenas, pero cada uno por separado.
la única manera para que alguno de ellos tuviera derechos es siempre y cuando el padre, que en este caso tenía que ser español, les diera su apellido. Si el padre español les daba su apellido, algún derecho tenían estas castas o estas mezclas. Me refiero en el caso de los mestizos que tenían un padre español o los mulatos que tenían un padre español, muchachos. Muy bien, chicos. Con esto hemos terminado la parte teórica. Hemos terminado la parte teórica. Y como todos los días, ya sabes que tienes tu examen semanal. Ahí les paso a compartir, jóvenes, el link para que puedan desarrollar su examen. 10 minutos y regresamos para continuar con la clase, muchachos.
Recuerden, jóvenes, la forma de enriquecerse de los corregidores, cómo obligaban al indígena a comprar cosas para poder enriquecerse. Recuerden cuál es el objetivo de las reducciones o pueblo de indígenas. Recuerden, los indígenas, por si acaso, los indígenas eran vasallos del rey. Los africanos son los esclavos, no te olvides. Muy bien, veo que ya están terminando. Muy bien, excelente, chicos. Nos queda el último minuto, muchachos. Vamos a los que falta terminar.
Muy bien, jóvenes. El examen se cierra en 3, 2, 1. Muy bien, jóvenes. Cerramos entonces el examen. Estamos ya cerrando el examen. Y la respuesta en la pregunta número 1 era el reparto mercantil, muchachos. El reparto mercantil. ¿Por qué? Porque del reparto mercantil, el corregidor recibía una coimisión por obligar a los indígenas a comprar productos que no necesitaban. En el caso del tributo indígena no se podía porque el tributo indígena era algo que se tenía registrado y obviamente de ahí no se podía enriquecer. O sea, podía por ahí, ¿no? En algunos de los casos algo, pero algo que iba directamente a él y que no era registrado era la coimisión que recibía de los comerciantes que traían sus productos para vender a los indígenas. Así que no te olvides, la respuesta es la C. En la número 2, la respuesta era la D, muchachos. Controlar la mano de obra indígena. No puede ser la A, porque como les decía, dice población de esclavos y los indígenas no eran esclavos. Y evitar la autonomía de los indígenas de por sí no tenían autonomía. ¿Ah? Pero lo que les dije, era controlar a la población, evitar rebeliones, organizar su mano de obra para las minas. Por eso se habla de controlar la mano de obra indígena. Y en la número 3, jóvenes, en la número 3, la respuesta era los corregidores. Muy bien, los corregidores. Muy bien, chicos. Vamos entonces a desarrollar algunas preguntas del material, muchachos. A ver, ¿cuál sería la respuesta en la pregunta número 1? Muy bien, me dicen la 1, la D. Correcto, jóvenes, muy bien. Seguimos. A ver cuál sería la respuesta en la número 2. Muy bien, me dicen la 2, la A. Veamos, correcto, muy bien. La 2, la A. Excelente, muchachos. Vamos a la número 3. Vamos a la número 3.
A ver, me dicen la 3 la A, otros me dicen la 3 la C. Veamos. La C, las visitas. Claro, el que tenía la información de lo que pasaba se obtenían a través de las visitas o a través de los visitadores generales. Vamos con la número 4. Vamos con la número 4. A ver, ¿cuál sería la respuesta en la 4, muchachos? Aquí la respuesta, jóvenes, sería la C, las capitanías. Estas capitanías normalmente se crearon o se reestructuraron durante las reformas borbónicas. Eran lugares donde la corona todavía no había podido controlar a la población y se colocó a un militar para poder hacer frente a los aborígenes de la zona. Vamos con la número 5. Muy bien, la 5 la D. Muy bien, chicos. Hasta esta pregunta nos quedamos. Ya sabes que el resto de preguntas y sus claves las pasaré a colocar en la plataforma. Muchas gracias a cada uno de ustedes, jóvenes, por su atención y participación. Que tengan muy buen día cada uno de ustedes y una excelente semana, muchachos. Nos vemos, cuídense.